Muy buenos días, queridos amigos. Todos en nuestra vida vamos a tener épocas de vacas gordas, pero también de vacas flacas. Y a veces el trigo surgirá y estará sobre nuestra mesa, y hay veces que ese trigo se va a desaparecer. Fue la experiencia de Faraón. Y estamos atrapados en el capítulo 41. Justamente ayer veíamos cuando el Faraón, que estaba asentado a la ribera del río Nilo, este gran río que le producía toda la prosperidad de Egipto, ahí el faraón tuvo ese sueño, y primero soñó con 7 vacas gordas, y luego soñó con 7 vacas flacas, y las vacas flacas se devoraban a las vacas gordas. Igual sucedió con unas espigas de trigo. Primero surgieron unas grandes y muy llenas de trigo, y luego nacieron otras secas, marchitas, pero que se devoraron a las que tenían mucho grano. Y el faraón estaba intrigado porque nadie en su reino podía explicarle este sueño. Y hasta que le refirieron a José, fueron por José donde estaba en la cárcel, y José se bañó, se cambió y fue traído ante Faraón. El faraón, a partir del versículo 17, le explica su sueño, y en el versículo 25 José le da la explicación y le dice: los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas llenas de trigo. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas también son 7 años, lo mismo que las 7 espigas marchitas y resecas por el viento del desierto. Ellas significan 7 años de hambre. Dios quiere que su majestad sepa lo que está a punto de hacer. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrán 7 años en que no habrá de comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con su país. Su majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas, y eso significa que Dios ha decidido hacerlo y lo va a hacer muy pronto. Hay mucho material para hablar de forma extendida en esta mañana, pero solamente quiero tocar algunos puntos que son los más sobresalientes. Mire, número 1, cómo Dios se está revelando y está logrando un plan a través del faraón de Egipto. El faraón de Egipto no era alguien que estuviera incluido en la promesa de redención que vendría a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. El faraón era un politeísta, era una persona que tenía sus propios dioses, pero nuestro Dios soberano se muestra a través del faraón, y Dios mismo le da sueños al faraón para mostrarle, dice José muy claramente, lo que Dios estaba pensando hacer. Y vea usted cómo Dios va a usar al faraón y a su gran nación egipcia para mostrar su poder y su gloria. La otra cosa es que era un gran imperio, era una nación floreciente que estaba sentada a la ribera del río Nilo, y ese río le producía todo el alimento que necesitaban ellos y sus animales para poder prosperar. Pero a pesar de la riqueza que había en el Nilo, estaba previéndose que vendrían tiempos de escasez. Y es que, queridos amigos, el centro de esta reflexión que quiero compartir con ustedes es esto: todos en nuestra vida vamos a experimentar momentos de vacas gordas, de espigas llenas de trigo, pero también vendrán tiempos de escasez. Y todo es parte de la vida. Vea cómo Egipto estaba sentado a la ribera del Nilo. ¿Cómo era posible que viniera esta hambruna? No lo sabemos. Pero simplemente Dios reveló un sueño, y fue Dios quien envió la abundancia, quien envió la escasez. Ahora, usted y yo leemos la Biblia, conocemos la historia y sabemos lo que está entre líneas. Hay algo que Dios está tramando, y sí, ese es el punto que quiero compartir con usted. Nuestras vidas pareciera que transcurren sin mayor explicación que la que alcanzamos a entender, pero detrás de todo lo que sucede en nuestra vida está la mano de Dios moviéndose para darnos grandes lecciones, y porque Él quiere cumplir un plan, su plan redentor. Lo vamos a ver en las siguientes partes del capítulo, pero Dios tenía un plan, y todo esto lo hizo para usar a José, para poder usar a Egipto para sus propios propósitos. Queridos amigos, ¿cuántos de nosotros perdemos la fe y nos desanimamos cuando pasamos por los tiempos de vacas flacas? Eso, cuando estamos en los tiempos de las vacas gordas y de las espigas llenas de trigo, simplemente estamos contentos, alabamos a Dios, pues no somos tan agradecidos como debiéramos, no ofrendamos a Dios como debiéramos hacerlo, pero sentimos que estamos contentos porque Dios nos ama y nos da abundancia.
Pero después de la abundancia siempre van a venir tiempos de escasez, de vacas flacas. Y cuando vienen las vacas flacas, entonces nuestra fe decae, nuestro ánimo decae, perdemos la esperanza, nos confundimos. Querido amigo, querida amiga, yo quiero mostrarte que en medio de la abundancia y en medio de la escasez, Dios sigue siendo el mismo. El tiempo, la historia, el mundo es de Dios. Y Dios usa las circunstancias para sus propósitos. Aunque a nosotros no nos parezca, no estemos de acuerdo o quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Los seres humanos sufrimos de continuo porque todo el tiempo estamos queriendo tener aquello que no tenemos. Quisiéramos estar viviendo situaciones diferentes a las que ahora vivimos. Siempre estamos inconformes, siempre tenemos expectativas de lo que quisiéramos en nuestra vida. Pero querido amigo, la abundancia y la escasez están en la mano de Dios. Y Dios va a usar la abundancia y la escasez para darnos grandes enseñanzas a aquellos que somos sus hijos. Amigo, amiga, si tú eres un hijo de Dios y estás pasando por tiempos de abundancia, sé fiel ante Dios, sé agradecido. Dale generosamente a Dios de lo mismo que Él te ha dado. Pero si estás cruzando por tiempos de escasez, no dejes de confiar, no dejes de creer en ese Dios de amor y de bondad. Simplemente 7 años de pobreza, de escasez, son muchos años. Y Dios no por eso dejó de amar a su pueblo, no por eso dejó de amar a sus hijos. Simplemente Dios usó las circunstancias y la historia para dar grandes enseñanzas a sus hijos y ahora a nosotros. Yo te pregunto, si tú estás pasando por esos tiempos de vacas flacas, ¿estás confiando en ese Dios soberano que tiene el mundo bajo su control? Y que probablemente en medio de esas circunstancias de escasez, Dios quiere darte grandes lecciones a tu vida que tú no logras comprender, que tú vives enojado, vives enfadado, vives insistiéndole y demandando que venga de Él la prosperidad que tú quisieras, pero eso no llega. ¿No será un tiempo de aprendizaje en el que Dios quiere que tú seas honesto, sincero y que tu corazón sea limpiado por su Espíritu, que sea limpiado por la verdad de su palabra para que aprendas a vivir de una manera distinta? Yo te invito, no pierdas la oportunidad de aprendizaje en el tiempo de las vacas flacas. En las vacas gordas y en las vacas flacas podemos aprender mucho, principalmente cómo ser generosos y obedientes ante Dios. Acompáñame en esta oración. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida y podemos ver en experiencia de lo que sucedió en Egipto, cómo tú te manifestaste, cómo aunque ellos no eran tu pueblo, pero tú tenías el control o tienes el control del mundo y ejerciste poder sobre la nación egipcia y demostraste tu poder en medio de la abundancia y en medio de la escasez y en medio de todo esto usaste a tu siervo José. Padre Celestial, yo ruego por personas de nosotros que estamos en situaciones complicadas, en situaciones de escasez y que de pronto perdemos la fe, perdemos el ánimo, pero que no hemos puesto la mirada en ti para aprender, para reconocer que lo que somos, lo que tenemos viene de tu mano y que seguramente hay lecciones que tú quieres mostrarnos y que nosotros no queremos entender. Permite que tu Espíritu nos haga sensibles y que podamos ver qué es aquello que tú nos quieres mostrar. Porque esa escasez, ese tiempo de hambruna en nuestra vida tiene un propósito, tiene un sentido. Ayúdanos a descubrir qué debemos aprender, qué no estamos haciendo que debemos hacer, qué no estamos creyendo que debemos creer. Te ruego, Padre Celestial, obra en nuestro corazón, pero sobre todo danos la fe y el ánimo que necesitamos en nuestro diario vivir. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, enormes lecciones de la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana.